Estoy bastante seguro de que en este vídeo voy a sacarte de dudas con respecto a los coches eléctricos chinos, porque además suelo recibir muchas preguntas al respecto y voy a responderte la duda. Yo, como probador de coches eléctricos, como, digamos, experto, ¿no?, en coches eléctricos, ¿me compraría un coche eléctrico chino o es mejor ignorar todas estas nuevas marcas que están llegando? Bueno, pues vamos a atender eso de una forma muy detallada, poco a poco. Lo que estás viendo o estás escuchando es el podcast de Copiloto con Carlos González. Y bueno, pues si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, suscríbete, déjale un like y todas estas historias. Bien, me ha apetecido hacer este contenido sobre todo porque hace algún tiempo en uno de los programas de Lars Hoffman, de todos eléctricos, salió algo en relación a los coches eléctricos chinos, etcétera. Y comenté, lo voy a decir de manera no muy detallada porque no lo recuerdo exactamente cómo fue, pero comentaba algo en relación a marcas eléctricas chinas de primera y de segunda, ¿no? Y en aquel momento la verdad es que no entré en especificar y valorar cuáles son las que bajo mi criterio son las marcas chinas de primer nivel y cuáles son las de, digamos, de segundo o incluso de tercer nivel, ¿no? Y por qué criterios las establezco de esa manera. Bueno, pues hay que hablar de ello, y es que hay que en realidad remontarse a mucho tiempo antes. Al final, toda la industria del coche eléctrico chino se ha montado hace relativamente poco tiempo. En realidad esto es bastante nuevo. Lo que pasa que han experimentado un boom extraordinario. Entonces, en realidad nosotros hemos crecido muchos viendo cómo llegaban esos productos que le dabas la vuelta, era Made in China, ¿no? Al final en China se desarrolló una industria de fabricación con costes muy contenidos, con unas condiciones laborales mejorables, etcétera. El accidente que estoy viendo ahora mismo de frente es absolutamente espectacular y demencial. Bueno, quizá lo hayáis visto de fondo. Espero que todo el mundo esté bien. Perdonad que corte. Entonces, bueno, y hemos visto cómo efectivamente venían de China productos que no cumplían nuestros estándares ni controles de calidad, venían, digamos, en masa y hacían cosas que aquí en Europa directamente no estaba ni permitido, pero precios muchísimo más bajos, tal. Bueno, una historia bastante curiosa, ¿no? Y entonces pues se generó una imagen alrededor de China, de los productos chinos, etcétera, de baja calidad, de tratar mal a los trabajadores, etcétera, ¿no? Bien, en lo que atañe específicamente a los vehículos, no solo eléctricos, sino a los vehículos en general, en China han sido súper mega proteccionistas. ¿Y cómo se han desarrollado? Bueno, pues como se han desarrollado es permitiendo la entrada de los fabricantes occidentales. Si quería ir allí, a China, a fabricar y vender una BMW, una Mercedes, una Audi, lo que fuera, podía hacerlo, pero siempre y cuando se asociase con un productor, con una compañía local, ¿no? Entonces, por eso hemos visto allí en China uniones tan curiosas como, vete tú a saber, no te voy a decir las combinaciones exactas porque hay una marabunta de uniones que es un sin Dios, pero cosas como FAW con Toyota, SAIC con Volkswagen, ¿no? Uniones siempre de compañías que nosotros conocemos, occidentales, con compañías locales chinas. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, pues para proteger su industria y su mercado local. Pero lo que han conseguido es una transferencia de conocimiento extraordinaria. Ellos hacían coches nefastos, mala calidad, mala tecnología, además coches que solían ser copias malas, muy malas de los occidentales y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero a lo largo de los años y con un fortísimo apoyo del gobierno chino, pues han ido cogiendo conocimiento de las empresas occidentales, han ido aprendiendo de cómo lo hacen, de bueno, pues qué estándares de calidad tienen que cubrir, han analizado muy bien tanto la industria como el mercado occidental, y a día de hoy tenemos una serie de empresas chinas súper mega destacables que hacen productos que los ves así de primeras y dices,
wow, han hecho algo mejor que las occidentales, ¿no? Bien, vale. A Europa, a Estados Unidos exactamente lo mismo, de hecho más todavía, pero a Europa solo nos llegan unas poquitas marcas chinas en comparación con todo el tejido increíble que hay allí en China. De hecho, si ves a algún creador de contenido de los que funcionan allí, como Carlos Solcuno, como Ricardo Torres, etcétera, ¿no? Pues ves que hay un montón de marcas, una barbaridad de producto, etcétera. Y aquí solo nos llega un poquito. De hecho, incluso con una BYD, que aquí sí que la tenemos y la tenemos hasta en la sopa, en realidad aquí nos llega una pequeña muestra, muy pequeña muestra, de lo que tienen allí montado en China. Que no solo está la marca BYD, sino también tienen Baobao, tienen ¿cómo se llaman? Yangwang, tienen, en fin, bueno, un montón de marcas y demás, que ahora mismo no me salen todas. Denza también, que Denza está ahora llegando a Europa, etcétera, ¿no? Bueno, allí tienen una barbaridad de cosas. Bien, aquí nos llega una pequeña muestra y dentro de esa pequeña muestra llegan efectivamente marcas chinas de primer nivel y marcas chinas de segundo nivel. Ahora vamos a ahondar en eso, que creo que es muy interesante. Bien, hemos pasado, curiosamente, de tener una percepción de las marcas y los productos chinos de baja calidad, copias, tal, a que de repente se ha generado un fenómeno de admiración, diría yo, alrededor de las marcas chinas, una percepción de que las marcas chinas son las mejores haciendo coches eléctricos, las que mejores acabados tienen, las que más equipamiento ofrecen, las que tienen las mejores baterías, los mejores motores, etcétera, ¿no? Es decir, han conseguido un efecto rebote tremendo y ahora la sensación generalizada que hay entre el público occidental es justo el contrario, radicalmente el contrario que había antes. Y en realidad, ni una cosa ni la otra. ¿Por qué se ha generado esto? Bueno, pues se ha generado, entre otras cosas, porque es verdad que todos conocemos que allí en China es donde se concentra el volumen, el mayor volumen de producción de baterías para coches eléctricos. Sabemos que allí es de donde vienen CATL, que es el mayor fabricante mundial de baterías para coches eléctricos, y también el segundo mayor fabricante mundial, que es BYD, que no solo es productor de vehículos, sino que además es también productor de baterías. Y además también ha habido muchísimo bombo con todas esas noticias de que BYD se convirtió en el mayor vendedor a nivel mundial de vehículos de nueva energía, los NEV, como los llaman en China, que los vehículos de nueva energía que llaman ellos son en realidad los vehículos enchufables, es decir, la reunión de los híbridos enchufables y los eléctricos puros, esos dos grupos de manera conjunta, ¿no? Bien, entonces toda esa información así tan llamativa y demás, que se le ha dado mucho bombo en todo tipo de medios, porque son noticias muy fuertes, muy potentes y que funcionan muy bien a nivel de clics y de lecturas y demás, pues todo eso ha generado, es verdad, ese efecto de que ahora de repente la sensación es de que las marcas chinas son la bomba, ¿no? Son lo mejor que existe. Insisto, y no es ni una cosa ni la otra, ni lo que se pensaba anteriormente de las marcas chinas no hacen calidad, ni lo que se piensan algunos ahora de que las marcas chinas son lo mejor del mundo. Hay un punto medio y es importante aclararlo. Bien, además en España tenemos el punto curioso y es que es donde mejor están penetrando las marcas chinas, es donde más cuota de mercado están consiguiendo robar, con protagonistas, desde luego, como MG en el caso de vehículos térmicos, porque en el caso de vehículos eléctricos a día de hoy no están, digamos, muy activos, no están proliferando demasiado, y en el caso de vehículos eléctricos con BYD sin ningún tipo de duda. Una está destacando en térmicos, incluyendo los híbridos y los híbridos enchufables, y la otra está proliferando muchísimo en los vehículos eléctricos. Estas dos marcas son precisamente las que se podrían considerar que están dentro del primer nivel, ¿no?, de marcas chinas realmente de referencia. Y aún así, tanto una como la otra han causado a lo largo de su introducción en Europa y específicamente en España importantes decepciones puntuales también. Ahora profundizaremos también en ello.
Pero bueno, hay que tener en cuenta que aunque nosotros veamos marcas concretas, marcas aisladas, una a una, es decir, MG, BYD, en realidad son grupos automovilísticos chinos muy fuertes. Detrás de MG está el grupo SAIC, que tiene otras marcas, como por ejemplo IM Motors, que ya está introduciéndose en Europa. En Reino Unido han entrado, digamos que más rápido y más fuerte, pero también va a llegar a España. Y en el caso de BYD, como os decía antes, pues también tienen otras marcas como Denza, Yangwang y algunas otras, especializadas en segmentos más premium, segmentos más deportivos, lujo, etcétera, también especializadas en todoterreno, no sé qué. Pero bueno, y aquí, como digo, nos traen, bueno, una pequeña muestra de lo que son, solo una pequeña muestra. ¿Por qué traen solo una pequeña muestra? Muy fácil, porque al final lo que hacen es, para empezar, una entrada progresiva y paulatina en función de lo que les requiere la inversión y la aceptación del mercado. No pueden entrar de la noche a la mañana con una cartera de 50 coches eléctricos cuando el mercado europeo no acepta tantos coches eléctricos y cuando efectivamente pues eso les requiere de una inversión muchísimo más fuerte. Entonces la inversión se va haciendo poco a poco, se va midiendo cómo el mercado absorbe esos productos nuevos y por supuesto pues se van priorizando los productos que mayor retorno dejan a la inversión que les supone y también los que más fácil se adecuan a la demanda específica del mercado europeo. Bien, todo eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿qué es lo que hablaba de, incluso a pesar de que estas son marcas de primer nivel, han causado ciertas decepciones puntuales en su llegada a Europa y específicamente a España? Bueno, han causado ciertas decepciones por, o bien por mantenimientos demasiado continuos, como ocurrió en el caso de BYD, exigían mantenimientos con una periodicidad demasiado breve para lo que estábamos acostumbrados con Tesla, por ejemplo, que apenas tiene mantenimientos y demás, y eso exigía unos costes también demasiado elevados, innecesarios, cosa a la que se han ido adecuando, dieron más distancia entre unos mantenimientos y otros. Ha habido también decepciones puntuales en cuanto a la disponibilidad de recambios, porque claro, una cosa es traer los coches, crear una red de concesionarios o apoyarte en grupos de redes de concesionarios que sean fuertes a nivel local y entonces lo tienes relativamente fácil para poner el coche en las calles y empezar a venderlo, pero claro, también necesitas una red de soporte, ¿no? De atención a esos clientes que vas generando, de recambios para esos coches que ya se están poniendo en la calle y que van sufriendo o averías o accidentes, etcétera, y el ritmo no es el mismo para desplegar concesionarios y empezar a vender coches que para atender a esos coches. Y ahí es, todos esos puntos de fricción, digamos, es donde se han generado ciertas decepciones puntuales. Y todo eso también determina cuáles son las marcas chinas de primer nivel y que sí que me podría atrever a recomendar, y las marcas chinas que son de segundo nivel y yo personalmente no me compraría y tampoco me atrevería a recomendar. Bien, una cosa es el producto en sí y otra cosa muy distinta es cómo atienden a ese producto. Y las dos patas tienen que funcionar la una con la otra de manera perfectamente sincronizada, porque si no, efectivamente, pues podemos tener un muy buen producto, pero clientes muy mal atendidos, o podemos tener un producto más o menos mediocre, pero el cliente está fenomenal atendido, ¿no? Pues si las dos cosas no funcionan de manera más o menos sincronizada, la marca, pues por supuesto, no es recomendable. Bien, a partir de aquí, vamos a tirar otra vez para arriba. ¿Quién es quién en todo este ajedrez, en todo este puzzle? Primero hay que revisar qué es lo que están haciendo allí en su mercado local, ¿no? ¿Quién es SAIC? ¿Quién es BYD? Y efectivamente estos dos son auténticos titanes a nivel empresarial y a nivel industrial. Son compañías con un importante fondo económico, con un importante apoyo detrás también, son compañías con una talla industrial suficiente como para abarcar no solo su mercado local, sino también mercados extranjeros como Europa, y son compañías que además tienen unas fortísimas inversiones en I+D+I. En el caso concreto de BYD, que es una empresa que conozco mejor, digamos, desde dentro, tienen una cantidad de ingenieros que supera muy ampliamente a cualquier otro fabricante chino.
tienen una inversión en I+D+I que les permite registrar patentes tecnológicas a un ritmo muchísimo más alto que casi cualquier otra compañía a nivel mundial. Y en el caso de BYD, encima, tenemos una compañía que tiene detrás un ADN, un precedente, no de compañía del sector del automóvil, sino de compañía tecnológica. Y encima se especializaron en el que es el componente crítico en un coche eléctrico, que son las baterías, ¿no? Entonces, evidentemente la compañía tiene una definición previa muy distinta a la de cualquier otro fabricante chino. Pero en cualquier caso, tenemos otras marcas chinas que también están demostrando saber hacer las cosas de manera increíblemente buena, como Xpeng o Xiaopeng o como la quieras llamar, que sin embargo, Xpeng a día de hoy, cuidado porque esto está muy cerca de cambiar, Xpeng no ha sido capaz de entrar en Europa con una red de soporte a la altura de su producto. Tienen un producto extraordinario, un Xpeng G6 que es probablemente el mejor coche eléctrico dentro de su categoría, aunque cuidado porque poco a poco obviamente van llegando cosas que están a la altura y ellos pues tienen que también ir actualizando su producto para seguir manteniendo el nivel, ¿no? Y sin embargo, aunque tenían un producto y tienen un producto extraordinario, la red de apoyo a ese cliente que se han buscado no es suficientemente fuerte como para atender el producto que tienen a la misma altura, al mismo nivel. Ahí tendríamos otra marca, bajo mi punto de vista, de primer nivel y que sin embargo no defendería con tanta fuerza, no podría recomendar con tanta fuerza como otras, porque a día de hoy no tienen detrás una red de apoyo tan potente, tan fuerte, tan sólida como si la tiene BYD o como si la ha generado también MG. En el futuro esto debería de cambiar, entre otras cosas porque Xpeng ha empezado a fabricar sus coches eléctricos en Europa sin instalaciones propias, valiéndose de Magna Steyr allí en Austria, cosa que me parece muy inteligente porque han tenido que asumir una inversión muchísimo más baja, unos riesgos muchísimo más bajos y sin embargo les ha permitido actuar con velocidad para hacer frente a esos aranceles que están ahogando a todas las marcas chinas, ¿no? Al final tienen unos aranceles a la importación de productos fabricados allí en China que les impide ser tan competitivos en Europa y ellos han dicho, vale, pues no desarrollamos nuestras instalaciones propias, por lo menos de momento, ya veremos en el futuro, pero sí producimos de manera local en Europa y eso debería de cambiar su situación en los próximos meses. También deberían de atender bien, pues bueno, toda esa red de concesionarios, toda esa red de atención a su producto. En fin, y luego tenemos otras marcas chinas que las verás por la calle, una de FSK, GVM, todo este tipo de cosas que están llegando como si tal cosa y no son un producto con la misma calidad, no son un producto con con el mismo desarrollo tecnológico, no son esas marcas chinas de primer nivel. Sean de segunda, sean de tercera, cada cual que las ubique donde quiera, pero no están desde luego al mismo nivel. Hubo una marca que estuve este mismo año en la presentación de su primer producto, su lanzamiento en España, Skywell. Parecía que venían con un producto muy interesante, parecía que venían con una propuesta interesante y en el despliegue que pudimos ver los que allí estuvimos, yo me llevé un chasco terrible. Claro, no es lo mismo ver un coche en vídeo, no es lo mismo ver un coche en foto, que luego estar allí presente y pues simplemente apretar sus plásticos, mover incluso en parado su dirección, en fin, ver cómo están hechos los ajustes de la carrocería, los remates del habitáculo, etc. No están al mismo nivel. Y bueno, pues así lo habéis visto, que Skywell no ha llegado ni siquiera en este año a hacer ningún tipo de ruido, ni a hacer absolutamente nada. Bien, entonces creo que es súper importante que hagamos una diferencia muy grande entre lo que son las marcas chinas de primer nivel que vienen realmente con algo
fuerte, algo potente, algo sólido, algo recomendable a nuestro mercado, y las marcas chinas de segundo o incluso de tercer nivel que están montándose en esa ola de buena imagen que ha conseguido China en el término más amplio, y sin embargo no ofrecen lo mismo ni por asomo. Yo os recomendaría muchísimo que investiguéis. Yo escribo con mucha frecuencia sobre la tecnología china y yo os recomiendo que os empapéis, que ahondéis en efectivamente quiénes son esos grupos chinos, quiénes invierten en desarrollo de baterías, de tecnología, de todo el sistema eléctrico, plataformas, baterías, sistemas de propulsión también, porque se habla muy poco de motores eléctricos y también es desde luego una parte muy importante. Y sobre todo que tampoco nos pensemos que porque una batería venga de China ya es necesariamente más buena. Hace poco leía una publicación en Twitter, que yo creo que la hemos leído absolutamente todos, y hablaba de que no, las baterías chinas no son siempre las mejores. Sí que es verdad que tenemos ahí a CATL y a BYD, pero luego por debajo de esas dos hay un montón de fabricantes chinos que son también muy buenos haciendo baterías, y hay un montón de fabricantes chinos que son realmente muy malos haciendo baterías. Pero en cualquier caso, yo creo que hemos llegado al punto clave de este vídeo, y es que tenemos marcas chinas que tienen un producto excelente y sin embargo llegan con una red de soporte que no es suficientemente buena, y tenemos luego otras marcas chinas que directamente ni tienen un buen producto ni tienen una buena red de soporte. Y ya hemos visto cómo varias marcas chinas han llegado a Europa y en cuestión de meses o pocos años no han conseguido hacer absolutamente nada. Skywell es uno de estos ejemplos, pero hay otras marcas chinas que no han conseguido hacer absolutamente nada. Y yo creo que en el futuro, estoy seguro de que en el futuro, vamos a ver cómo algunas pocas, muy pocas marcas chinas van a consolidarse en el mercado europeo con más o menos penetración en algunos mercados, como por ejemplo en España. España es un mercado que está recibiendo especialmente bien a las marcas chinas, y otras que directamente van a desaparecer, y esa ola de lanzamientos en Europa directamente va a acabar por extinguirse. Me dice el coche que necesito un descanso, pero no es real. Por eso escucháis pitidos, ¿eh? Entonces, pues eso, creo que estamos en una fase en la que poco a poco se está desacelerando esa ola de llegada de nuevas marcas chinas. Poco a poco estamos asistiendo a la consolidación de las marcas chinas que verdaderamente están dando la talla, y en los próximos años pues veremos cómo esto se va intensificando. Las que se están consolidando irán ganando más protagonismo hasta establecerse en su público objetivo, y las pocas que quedan por llegar, algunas conseguirán su hueco y otras directamente pues morirán sin pena ni gloria en nuestro mercado, y punto, y se acabó. Tenemos también, por cierto, que se me había olvidado hablar de este ejemplo, pero tenemos también a una Leapmotor, que es una marca bastante joven, es una empresa relativamente pequeña, y la estamos viendo al mismo tiempo arrasar en China, está empezando a coger una notoriedad muy grande, y al mismo tiempo coger mucha notoriedad también en Europa. Una marca que efectivamente pues trae un concepto minimalista que es una clarísima imitación del concepto de Tesla. De hecho, también les imitan, no digo que copien, cuidado, digo que les imitan, han tomado ejemplo de todo el sistema de interfaz, tecnología en el habitáculo, la apertura del coche con tarjeta NFC en lugar de usar, digamos, los métodos y las tecnologías clásicas, ¿no? Pero vienen con un concepto muy funcional, muy práctico, muy de precio competitivo, y en Europa la asociación con Stellantis pues desde luego que les ha facilitado el tener una red de concesionarios potentísima y una red de soporte también potentísima, simplemente por contar con todas las armas, todas las herramientas que tenía Stellantis. Bueno, pues otra marca que también de algún modo se consolidará en nuestro mercado
y le cerrará las puertas a otras. En fin, yo creo que con esto queda bastante claro cómo funcionan, cómo operan las marcas que efectivamente pues están en la primera liga dentro de los fabricantes chinos y cuáles son en realidad parte de ese montoncillo de marcas chinas que realmente no aportan valor, no aportan una satisfacción de cliente, no son capaces de medirse con las que están en esa liga élite. En fin, espero que este vídeo te haya sido de muchísima utilidad, o este podcast, y si es así, pues te agradecería que te suscribas, le des un like y como siempre, nos vemos a la próxima.